Colombia es una tierra de colores vivos y corazones resilientes. Es el segundo país más biodiverso del mundo, con montañas que rozan el cielo, ríos que atraviesan selvas y culturas que danzan en cada rincón. Desde la sierra hasta el Amazonas, desde los cafetales del Gualibá hasta las costas del Caribe, este país ha sabido cantar, sembrar, resistir. Pero en medio de esta belleza hay historias que no se han contado, zonas que han sido olvidadas, comunidades que vivieron la guerra sin que nadie las escuchara. Hoy queremos contar una de esas historias, la historia del Gualibá, una región silenciosa, pero marcada por el conflicto armado, porque recordar también es amar a Colombia. La provincia del Gualibá está ubicado al occidente de Cundinamarca, a tan solo 1 hora de la capital. Está compuesta por 12 municipios: Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebrada Negra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara y Villeta, los cuales se extienden entre montañas, ríos, cafetales, caminos antiguos y ciudades en crecimiento. Sin embargo, su cercanía con Bogotá no evitó que fuera marginada históricamente de las decisiones del Estado. Nos sembraron miedo, nos sembraron terror, nos mostraron la sangre del que lucha con valor. Nos taparon los ojos y mataron. El conflicto armado colombiano no fue una guerra improvisada. Fue el resultado de una historia profunda de desigualdad, concentración de tierras, exclusión política y ausencia estatal en vastos territorios del país. Las tensiones entre campesinos sin tierra, élites políticas y económicas y un Estado débil se convirtieron en el terreno fértil para la confrontación. Desde los años 60, guerrillas como las FARC y el ELN surgieron con discursos de justicia social y lucha agraria. Más tarde, aparecerían las disidencias, el EPL y otros grupos menores. En reacción, sectores políticos y económicos impulsaron grupos de autodefensa, que luego se consolidaron en estructuras paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como las AUC. En este escenario, el narcotráfico se convirtió en motor de financiamiento y expansión para todos los actores. Guerrillas y paramilitares encontraron en la coca y la economía ilegal la forma de sostener sus guerras. Así, el conflicto dejó de ser solo ideológico y se convirtió también en una disputa por rentas ilegales, rutas, control territorial y poder local. A este entramado se sumaron actores internacionales, intereses económicos, empresas y estructuras del propio Estado. Lo público fue cooptado, manipulado, reemplazado. Hoy sabemos que el conflicto no fue una guerra entre buenos y malos, sino una lucha compleja en la que la principal víctima fue la población civil, campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, liderazgos sociales. Todos fueron blanco del fuego cruzado y del silencio institucional.
Según los datos del Registro Único de Víctimas, con corte al 30 de abril del 2025, Colombia ha registrado un total de 9.943.287 víctimas del conflicto armado interno. De este total, los hechos victimizantes más frecuentes son el desplazamiento forzado, con 8.861.715 personas afectadas, y el homicidio, que ha dejado 1.130.511 víctimas. Esto evidencia el profundo impacto familiar y social de estos crímenes. Estas cifras reflejan no solo la magnitud de la tragedia nacional, sino también la necesidad urgente de verdad, justicia y reparación para millones de colombianos y colombianas que han vivido las consecuencias más dolorosas de la guerra. Aunque la intensidad del conflicto armado en el departamento de Cundinamarca no tuvo la misma magnitud que otros departamentos del país como Antioquia y Bolívar, este tuvo una serie de afectaciones, hechos y actores importantes que lo hicieron parte de la dinámica del conflicto, en especial para la década de los 90, pues para este periodo Cundinamarca reporta un número total de 20.436 víctimas que lo ubican entre los 15 departamentos con mayor número a nivel nacional, luego de Cauca y Tolima, entre otros. De esta cantidad de víctimas, 13.916, según el Registro Único de Víctimas, corresponden a personas expulsadas víctimas de desplazamiento forzado, cifra que es histórica para este mismo periodo en el departamento. Las provincias más afectadas por el conflicto armado en Cundinamarca son las de Río Negro, Sumapaz, Tequendama y Gualibá. Esta última provincia, al igual que Río Negro, en la que existe una dinámica acentuada del narcotráfico y que permite el afianzamiento económico de las FARC en esta zona. Según datos del Registro Único de Víctimas, los 12 municipios del Gualibá suman más de 11.400 víctimas por desplazamiento forzado y alrededor de 2.950 víctimas por homicidio. La violencia también se manifestó mediante desapariciones forzadas, amenazas, secuestros y múltiples eventos victimizantes que alteraron profundamente la vida cotidiana, provocando desarraigo, miedo, rupturas comunitarias y una profunda desconfianza institucional. Aquí la violencia comenzó por ahí como en el 90, comenzó ya la guerrilla a llegar. Todos se identificaron como las FARC. Bueno, lo primero que cuando llegaron a la escuela, nos reunieron, estábamos en una reunión de padres de familia, me parece que era. Allá va la primera reunión. Eso mandan personas no muy especiales. El tipo traía una subametralladora en el bolso. Queremos hablar con ustedes 3 palabras, vamos a estar en esta zona, tal y pascual. Y ahí empezó la situación, ¿no? Al principio todo normalito, pues uno siempre con el temor, porque no, veía uno eso en noticias. Pero ya de ahí en adelante ya le tocó vivirlo uno en carne propia, saber de que estaba rodeado por esa gente. Al comienzo llegaron mantitos, como dicen, ¿no? Que todo el mundo, pues que decía hay pícaros, que los acabamos. Los veía uno de vez en cuando pasar, pero nada más. Ya después ya iniciaron cuando se metieron al pueblo, al banco, ya empezaron con el tirijale con el ejército. Ya después entraron hacer los robos, a robar ganado. Pero ya después empezaron con las minas y ya fue terrible. Después llegaron los paramilitares también. Eso sí, venían con todo el rigor. Y mataban gente en una parte y mataban gente en otra, atemorizar nosotros que éramos los naturales aquí de la región. Porque ya todo se puso más pesada la situación. Pues aquí mataron a estos muchachos porque los unos se metieron para un lado, los otros se metían para el otro. Y eso también hacían bombardeos y todo eso. Y el más temor era que se encontraran grupo con grupo. Eso era terrible eso. La tensión era muy
muy terrible para nosotros. Uno de los mayores retos al llegar a un municipio donde uno no conoce, llegar por primera vez, como dices tú, es un reto grande, porque es cambiar cultura, cambiar conocimientos, llegar con, como decimos nosotros los costeños, una mano adelante y la otra atrás, ¿ya? Es un reto grande porque empezar una nueva vida en el sentido de trabajo, de convivencia, de costumbres, muchas veces hasta la alimentación, a algunos nos cuesta, ¿ya? Y esos son retos para nosotros como población víctima del conflicto, adaptarse a una tierra que muchas veces no es de uno. Mi mensaje en esta tarde para las personas o para todas las personas es empatía. Tener empatía con la otra persona, con sus problemáticas, con todas sus dificultades, porque cada uno vivimos una experiencia diferente en el conflicto armado, ¿ya? Entonces, muchas veces no sabemos por las situaciones que pasa el otro, ¿ya? Y en esa parte me gustaría de que todos nos pusiéramos en el lugar de los demás también, ¿ya? Desde finales de los años 90 se documenta la presencia de las FARC, del ELN y posteriormente estructuras paramilitares asociadas a las AUC en la provincia del Gualibá. Su estrategia no fue solo militar, estas organizaciones ocuparon territorios y suplantaron funciones del Estado. En ausencia o debilidad institucional, las guerrillas y los paramilitares redefinieron lo público. Esto significa que asumieron funciones esenciales del Estado como administrar justicia comunitaria, imponer orden público y control social, establecer normas de convivencia, como toques de queda, censura moral y listas negras. La legitimación de estos actores no fue solo por miedo. Muchos lograron una aceptación parcial por parte de las comunidades, a través de la asistencia social, como fiestas, mercados, arreglos de caminos, resolución de conflictos locales de forma rápida, protección frente a otros actores armados y discursos de orden y limpieza social. Estos grupos mediatizaron o interceptaron las demandas ciudadanas, como ocurre cuando se atienden robos o peleas sin acudir a la policía. Se piden favores a líderes armados en lugar de acudir a la alcaldía. La comunidad asume que solo ellos pueden resolver lo que el Estado no logra. Este fenómeno erosiona la institucionalidad, debilita la confianza en lo público y genera dependencia informal del poder armado. Donde más visible ha sido el conflicto son los lugares donde el Estado más brilló por su ausencia. Entonces, ante la ausencia del Estado y de las autoridades, pues entonces los grupos armados ejercían el control. Imponían las órdenes, imponían los horarios, se decía que se debía comer, que no se debía comer, cuándo debían entrar los alimentos a los territorios, cómo se debía vestir la gente, qué orientación sexual tenía que tener las personas. Fueron la autoridad, o sea, donde no había estado, los grupos al margen de la ley, los grupos guerrilleros, los paramilitares, eran quienes hacían la función del Estado. Desde la administración pública, nuestro reto es lograr la presencia real del Estado, que las instituciones no estén solo en el papel. Es clave que haya funcionarios que escuchen, actúen y estén cerca de la gente, incluso en los lugares más lejanos. Llevar la justicia a los territorios con casas de justicia móviles, conciliación comunitaria y una policía que esté formada en derechos humanos. Escuchar a la comunidad, incluir a las víctimas, líderes y organizaciones en la toma de decisiones. Ellos saben lo que ha pasado y lo que se necesita en este nuevo camino. Apoyar la memoria y la verdad, hacer actos simbólicos, murales, libros o espacios para contar lo ocurrido. Recordar es también reparar.
hacer que lo público funcione para todos, mejorar servicios básicos, invertir en lo rural y garantizar que la administración pública responda con enfoque territorial. Pues el proceso con el paso del tiempo, pues los cambios que hemos tenido han sido muy beneficiarios para las víctimas porque se ha creado una mesa de participación en la cual discutimos unos planteamientos de trabajo para que haga partícipe las víctimas en su totalidad. Tenemos derecho también a participar en muchas reuniones que hace la alcaldía como tal. Nos tienen en cuenta, pues gracias a este gobierno, digamos, lo así, es un espacio que nos ha dado a todas las víctimas y nos han reconocido como víctimas de verdad y nos han respetado algunos, no en su totalidad los derechos, pero sí nos han respetado los derechos de las víctimas. Las instituciones principalmente es la personería del municipio. En segundo está el enlace, que es un enlace que tiene que haber comunicación entre las víctimas y el enlace del municipio. La alcaldía como tal. Todas las secretarías de la alcaldía, especialmente la Secretaría de Gobierno, que es la que es como el enlace, digamos, otro enlace con las víctimas. Y para los proyectos, la Secretaría de Desarrollo Social, CDAMA, en general lo que resume la Secretaría del municipio. Es importante hablar del conflicto. Es importante porque es la mejor manera para sanar realmente, no solo sanar como individuos, sino sanar como sociedad, reconocer aquello que nos ha dolido, aquello que nos ha hecho daño, conocer nuestra historia para no repetirla. El silencio solo protege al victimario y la memoria protege a las víctimas. El dolor que corre por la sangre de mi pueblo no lo puedo contar. Y los gritos que marcaron las montañas no los puedo olvidar. Pues soy yo el campesino, el que en la tierra parió, el que recibe todos los golpes. Ese rostro que ya se olvidó, son mis ojos que madrugan a ver la tierra nacer. Estos ojos que hoy lloran a luz que no volveré a ver. Y me fui